nos dice en Daniel capítulo número 5 que ahora un gobernante llamado Belsasar era el que estaba al frente del imperio de Babilonia. Recordemos que hasta el capítulo número 4 era Nabucodonosor, el rey que había estado gobernando durante el tiempo de Daniel, Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, gobernadores de esa provincia. Mas sin embargo, la escritura ahora nos dice en el verso número 1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. ¿De quién en sí mismo estamos hablando? Nabucodonosor y Belsasar. La escritura menciona, acompáñeme al capítulo 5, verso número 18 del mismo texto de Daniel. Nos dice el Señor lo siguiente: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Es decir, que Belsasar se presenta en este texto como el hijo o descendiente ¿de quién? De Nabucodonosor. Pero, a diferencia de Nabucodonosor, Belsasar era un regente, es decir, un rey puesto por Nabucodonosor, pero no era dueño del trono. El trono seguía perteneciendo a Nabucodonosor, su padre, pero el rey Nabucodonosor se había alejado de ese reino para ir a tratar asuntos en la región de Arabia. Y mientras él no se encontraba en su reinado, había dejado en su lugar a Belsasar, su hijo. A manera simplemente de un análisis, he puesto: el texto bíblico lo considera hijo o descendiente de Nabucodonosor. Segundo, escucha, rey, el texto que hemos leído: el Dios Altísimo dio a tu padre Nabucodonosor la realeza y también la magnificencia, gloria y majestad. Hay otra importante fuente también escrita sobre este personaje en un documento de escritura cuneiforme, hallado en el año 1881, que lo indica como el hijo mayor del emperador, el último de los babilónicos, quien era de origen asirio o arameo. Probablemente no estaba emparentado directamente con Nabucodonosor, sino que estaba casado con Nitocris, hija de Nabucodonosor, y una princesa egipcia de Suarén, quien fue a su vez madre de Belsasar. Ahora bien, ubicándonos históricamente, ¿quién era este hombre? Bien podríamos decir que Belsasar era simplemente alguien encargado del reinado de Nabucodonosor, pero que, aprovechando en este caso la estadía de ese rey en otra nación, hacía del reino de Nabucodonosor como bien le parecía. Digo esto, mi amado hermano, porque Nabucodonosor, de acuerdo al capítulo 4, había aprendido muy bien la lección de honrar y de adorar al único y eterno Dios, ya que en su propia vida el Señor durante 7 años lo había tratado duramente, se le había hecho perder su razón, y en su locura durante 7 años vivió como un animal. Si me acompaña rápidamente a Daniel capítulo número 4, verso número 36, Nabucodonosor dice: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan
con soberbia. Ahora bien, estableciendo que Belsasar era un hijo de Nabucodonosor y que Nabucodonosor no se encontraba en Babilonia, bien podríamos decir que el olvido de la experiencia de su padre hace que Belsasar cometa sacrilegio. Digo esto porque habrá de prorrumpir en las cosas consagradas a Dios y las habrá de tomar para hacer con ellas como bien le pareciere. Acompáñenme al versículo número 1 en su segunda parte, donde nos dice: y en presencia de los 1000 bebía vino. Es decir, que este hombre se dedicó a tomar, a libar, hasta un punto en que llegó a perder su sano juicio. Versículo número 2. Belsasar, este no era Daniel, sino el nombre del hijo de Nabucodonosor, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Recordemos, mi amado hermano, cuando Nabucodonosor irrumpió en Jerusalén, no solamente mandó a transportar al pueblo, sino también las riquezas de ese reino. Y entre esas riquezas se encontraban los utensilios del templo de Jehová. Pero si vamos por un momento, acompáñeme por favor a la primera carta de Crónicas, capítulo número 22. Las cosas del templo estaban dedicadas y consagradas al Señor. Primera carta de Crónicas, capítulo número 22. ¿Lo tiene? Primera de Crónicas, capítulo número 22. Aquí el rey David había establecido levantarle una casa al Señor y así también elaborar y construir todos los utensilios para la casa de su Dios. Y dice en el verso número 19: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Primera de Crónicas 22, verso 19. Y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová. Y recuerde esto: y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. ¿Qué implicaba consagrar algo para Dios? ¿En qué concepto Dios tenía todo aquello que se habría de consagrar a su nombre? Acompáñenme por favor al libro de Levítico. Libro de Levíticos. Luego del libro del Éxodo. Capítulo número 27. Levítico capítulo número 27. Verso 28. Nos dice el Señor en aquello que habría de ser consagrado. Levítico 27, capítulo 27, verso 28. Pero no se venderá, ni se rescatará, es decir, ni se podrá volver a obtener ninguna cosa consagrada. Es decir, si que alguien dedicaba algo a la casa de Dios o para el servicio de Dios, si ya lo había ofrecido, si ya lo había dado, ya no lo podía volver a recuperar, porque había sido dedicado o consagrado para su Dios, dice el Señor. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere, de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado, que dice la Biblia ahí, será cosa santísima para Jehová. Todo lo que el pueblo había dado a su Dios, Dios lo estimaba como algo sagrado, algo santísimo, solamente para ser usado en nombre
de su Dios, en nombre de Dios. Aún más, mi querido hermano, veamos ciertos ejemplos. Acompáñenme al libro del Éxodo, capítulo número 30. Libro del Éxodo, capítulo número 30. Segundo libro de la Escritura. Éxodo, capítulo número 30. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor, versículo número 28 y 29. El altar del holocausto, con todos sus utensilios, y la fuente y su base, dice el Señor, así los consagrarás y serán nuevamente, sale a relucir. ¿Qué cosa? Serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Avancemos, mi amado hermano. Levíticos capítulo número 23. Levíticos capítulo número 2. Levítico capítulo número 2. ¿Lo tiene? Levíticos capítulo número 2. Verso número 1 al 3. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, eso es ofrenda voluntaria, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Verso 3. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Y dice ahí, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Dios estimaba, mi amado hermano, todo lo que el pueblo ofrecía, todo lo que el pueblo daba para su Dios como algo santísimo, es decir, algo de exclusividad solamente para Él. De esos utensilios, de esas copas, de esos vasos y de todo cuanto el pueblo de Israel dio para el templo de su Dios, Belsasar lo mandó a traer en el día de su gran festividad que él escogió para sí y para sus príncipes. Acompáñenme por favor nuevamente al libro de Daniel, capítulo número 5. El rey, una vez embriagado con vino, este rey mandó, no solamente a beber de sus copas, sino que quería algo de mayor exclusividad. Verso número 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos. ¿Quiénes, mi querido hermano? ¿Quiénes? Dice ahí, el rey y ¿quiénes más? Dice ahí, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres, y aún adicionalmente dice, y sus concubinas. Es decir, las otras mujeres que no tenían la categoría, por así decirlo, de esposas, pero que eran convivientes de sus príncipes. Amados hermanos, algo sale a relucir. La Biblia dice en el verso 12, en su primera parte, con el gusto del vino. Con el deseo desenfrenado que
que esta bebida embriagante, luego de haber hecho su efecto, este hombre pretendió hacer o continuar su fiesta, pero con una mayor gloria. Las copas de Belsasar, si bien es cierto de Nabucodonosor, de todo el imperio, eran también copas de oro. No le fue suficiente, amado hermano, embriagarse con sus propios utensilios, sino que pretendió también de alguna manera humillar todo lo que había sido dedicado a Dios, para minimizar el poder de ese Dios, haciendo uso de algo que por ley, obviamente para Israel, era un sacrilegio, era algo inviolable. Dios tenía como cosa santísima todo lo que su pueblo en su debido momento se lo había dedicado. Y esto es algo muy especial para nosotros en estos tiempos. Amados hermanos, el pueblo de Israel, tengamos presente esto, había quebrantado sus mandamientos. El pueblo, la nación de Israel, había fracasado ante las expectativas de Dios a la hora de cumplir sus ordenanzas. Pero no por ello Dios se olvidó de todo lo que su pueblo había dedicado a ese Dios. Es decir, que Dios todavía tenía apego en su corazón a todo lo que su pueblo un día le había ofrecido. Amados hermanos, si eso lo trasladamos al campo espiritual, si bien es cierto, un hombre en un determinado tiempo pudo haber servido a Dios, pudo haberse dedicado él mismo a Dios en cuerpo y alma para servirle, y por alguna razón se apartó, por alguna razón se ensució, por alguna razón el diablo ahora lo está usando y lo está contaminando, Dios todavía se acuerda de sus hijos y también en su misericordia extiende su mano para ir al rescate de ese hombre. El pueblo, amado hermano, ya estaba trasladado en Babilonia. Todos y los empobrecidos se habían quedado sin nada a consecuencia del castigo divino. Pero no por ello Dios se olvidó de magnificar su nombre en un territorio donde Israel ya no era, amado hermano, quien gobernaba. La Escritura menciona en el versículo número 3: entonces este rey, dice la Biblia, hizo traer los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron, dice la Biblia, en ellos el rey y sus príncipes, es decir, 1000 hombres con él, sus mujeres, y también bebieron sus concubinas. En lo más, diríamos, esplendoroso de la fiesta, en lo más, diríamos, cumbre de esta algarabía, algo sorpresivo habría de acontecer. El hombre, mi querido hermano, por naturaleza no busca a Dios. El hombre por naturaleza busca deleites carnales, deleites o satisfacciones sexuales, deleites o placeres terrenales. Pero Dios en cualquier momento puede cortar o el hilo de nuestra existencia, o puede hacer, amado hermano, algo de una manera grande y poderosa en nuestra vida para humillarnos de un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y eso es lo que le va a pasar a Belsasar. La Escritura menciona que en el esplendor de su fiesta, cuando el rey hacía uso de todos los utensilios que Dios los había tomado para sí, ahora el rey veía en medio de su gran palacete, en medio de sus invitados, los dedos que escribían en una pared. Y aquí hay un dato histórico. Dicen los historiadores que en los templos, sobre todo babilónicos, o aún en el palacio real de este hombre, eran murales, de grandes batallas y conquistas que adornaban las paredes de este templo o de este palacio. En ellas se podía ver a breves rasgos las victorias más importantes que Nabucodonosor había obtenido durante su reinado. Cada pared era un mural de victoria. Cada pared
transmitía las grandezas del imperio. Y es en medio de uno de esas grandes paredes, como lo dice la Biblia, y acompáñeme por favor, en el versículo número 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Algo curioso dice la Escritura en este verso número 5. La Biblia menciona que este dedo, sí, que escribían en las paredes, lo hacía en lo encalado de la pared, es decir, prácticamente en los filos, sí, de ese palacio, y lo hacía por encima del candelero, es decir, del candelero de oro que se encontraba aún todavía, mi amado hermano, cuando se lo encontraba dentro del tabernáculo de reunión. Ese candelero fue llevado también a la fiesta de este rey, y quiso darse luz con la luz que iluminaba un día el templo. Amado hermano, la luz de Dios no puede resplandecer en medio de las obras de tinieblas de hombres perversos. Solamente Dios alumbra, sí, cuando su pueblo camina bajo la lámpara de su palabra. Si no estás viviendo la palabra, Dios no podrá alumbrarte con ella. Este hombre, dice la Biblia, vio dedos que salían y escribían en medio de su palacete. Este hombre, dice la Biblia en el verso número 5, en la parte final, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una con la otra. Amado, ¿a dónde se le habrá ido la borrachera a este hombre? No lo sé. ¿Hasta dónde, mi amado hermano, el temor se habría apoderado de él? Pero algo era cierto. Todo lo que estaba aconteciendo en medio de esa fiesta, sí, de un momento a otro, cambió de rumbo. Así como de rumbo puede cambiar la vida de un pecador, si Dios en su gracia le hace una aparición y le permite conocer a Cristo como su Salvador. De la misma manera, este hombre vio la mano de Dios que escribía, sí, palabras, por cierto, que él no entendía. Si bien es cierto, su interpretación, la Biblia, sí lo logra discernir. Palabras que este hombre pudo ver fue algo semejante a esto. Un idioma que para el rey era algo inexplicable. Un idioma y una literatura que para su entender el pueblo caldeo no podía percibir. Muchos mencionan que el idioma, sí, o las letras que fueron escritas, era el idioma del hebreo antiguo, solamente, sí, conocido por aquellos hebreos que todavía, sí, de alguna manera estaban apegados a las leyes, sí, o en este caso al canon bíblico hebreo. Mas, sin embargo, la Biblia menciona que ninguno de sus intérpretes pudo dar con su interpretación. Leamos por favor en el verso número 7 lo que aconteció. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será, dice ahí, el tercer señor, ¿de qué cosa? En el reino. ¿Por qué será el tercero? ¿Por qué no el segundo? Porque Nabucodonosor era el primero. Él, siendo su hijo y estando en calidad de regente, era
el segundo. Y después de él, entonces podía haber algún tipo de ofrecimiento. Verso número 8. Entonces dice la Biblia, fueron traídos o fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mucho menos, dice la Biblia, mostrar al rey su interpretación. Verso número 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, dice ahí, y palideció. Y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Ahora recuerden que es un texto que ya hemos leído en algunas oportunidades. ¿Por qué causa Daniel podía llegar a interpretar enigmas, sueños y cosas semejantes? Porque Dios le había dado dicho don de poderlos interpretar. Acompáñeme por favor nuevamente. Libro de Daniel, capítulo número 2. Daniel, capítulo número 1. Verso 17. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión, dice ahí, y sueños. Retornemos a Daniel capítulo número 5. La reina le dice a este hombre, que un hombre en su reino tenía la facultad y el poder de Dios para poder interpretar la escritura que había aparecido a su rey. Capítulo número 5. Acompáñenme por favor en el verso número 16. Yo pues, nos dice, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Verso 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré las escrituras al rey y le daré la interpretación. ¿Qué es lo que pretendía Daniel? No ser cómplice o no tomar de este Belsasar ningún tipo de don, ya que de sus manos contaminadas, llenas de pecado y de blasfemia, todo cuanto podía así recibirse de él sería de alguna manera, para Daniel, contaminación.
Recordemos que Daniel, siendo un muchacho, rechazó la comida del rey Nabucodonosor. ¿Cómo no habría también de rechazar los regalos, los dones y todo cuanto venga de Belsasar, siendo este peor que el mismo Nabucodonosor? Amados hermanos, usted y yo no podemos bajo ninguna circunstancia, alcahuetear o solapar el pecado de los demás por congraciarnos por dones o por algún tipo de regalo. Muchas personas callan, cierran sus bocas porque reciben algún tipo de ayuda y, amado hermano, por esa ayuda no declaran el pecado y callan las verdades del Evangelio. ¿Cuántas veces en casa, cuántas veces en el trabajo, amado hermano, vemos la corrupción, vemos los males que se hacen, pero como estamos comiendo de esas manos o estamos viviendo con el ingreso de esas manos que estamos vendiendo a Dios, callamos, nos hacemos los ciegos, los sordos y los mudos también. Amados, nada puede callar la verdad de este Evangelio. Si hay que decir a los cuatro vientos que las cosas no están siendo realizadas como Dios lo ha ordenado, tenemos que declarar y llamar al pecado como lo es: pecado, ofensa delante de Dios. No podemos callar, mi amado. Daniel no quiso comprometer su integridad con algo venido de las manos de este hombre. La Biblia nos dice en el verso número 17, en la parte final: leeré la escritura al rey y le daré, dice ahí, su interpretación. Verso número 18: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria, dice ahí, y la majestad. Y me encanta la interpretación de Daniel. Lo primero que hace antes de darle la interpretación es dejar establecido el orden que Dios en su debido momento también se lo dio a conocer a Nabucodonosor, padre de Belsasar. Le hizo entender que donde él estaba y todo lo que él supuestamente disfrutaba no había venido de la mano de su padre, sino de las manos del mismo Dios. Y eso es importante reconocer, mi querido hermano. Si tú como hijo estás de alguna manera disfrutando de lo que tienes en casa, es porque Dios bendijo a tu padre y a tu madre. Y si lo tienes en casa, es por la mano de tu Dios y no por los esfuerzos de alguien natural, de alguien carnal. Dios ha bendecido tu casa y tú tienes que considerar dicha bendición. Daniel le dice a este hombre: a tu padre se le dio reino, grandeza, gloria y majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿A dónde lo lleva Daniel? A Belsasar. A recordarle a este muchacho o a este hombre cómo Dios había castigado y humillado la soberbia de Nabucodonosor. Versículo número 21. Y fue, dice la Biblia, echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue, dice ahí, su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Verso 22. Una vez establecido el principio
inicio, sí, del origen del reino, ahora Daniel va con Belsasar. Y tú, le dice, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Y aquí viene el asunto, sabiendo todo esto. ¿Cómo considera Dios a alguien que sabe la Escritura y no la vive? Lo considera como un impío. Recuerden, amado hermano, el impío conoce la voluntad, pero no la pone por obra. Verso número, sí, acompáñenme por favor al libro de Hebreos antes de continuar con el versículo número 22. Hebreos capítulo número 10. Carta a los Hebreos, capítulo número 10. ¿Qué acontece cuando uno conoce la verdad, pero la rechaza? La Biblia tiene una sentencia para ellos. Hebreos capítulo número 10, versículo número 26. ¿Lo tiene? Porque si pecaremos voluntariamente, recuerde que Belsasar ya conocía los antecedentes de su padre. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Usted se acuerda qué es lo que había dicho Nabucodonosor en el capítulo 4? Sí, al inicio de ese capítulo, porque era, dice, necesario que yo testificara. No pierda, por favor, vuelva rápidamente, no pierda Hebreos 10, verso 26, y vuelva rápidamente al libro de Daniel. Es bueno refrescar nuestra memoria. Capítulo número 4. ¿Lo tiene? Verso número 1 y 2. No pierda Hebreos. Nabucodonosor, rey, es como que escribe una carta a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Y mire lo que dice el verso 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho. ¿Cómo dice el rey? Conviene que yo declare o anuncie o dé a conocer. Amados hermanos, ¿sabía o no sabía Belsasar lo que había pasado en vivencia personal su padre Nabucodonosor? Claro que lo sabía. Claro que conocía todo el trato que este hombre había recibido de parte de Dios, pero pese a que lo sabía, incurrió en una gran violación de esos mandamientos. Hebreos capítulo 10 sigue diciendo en el verso 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es la sentencia? Ya no queda más sacrificios por los pecados, sino, dice ahí, una horrenda expectación del juicio y del hervor de fuego que ha de devorar ¿a quiénes? A los adversarios. Retornemos a Daniel capítulo número 5, verso número 22. Le dice Daniel a Belsasar: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y en cuyos son todos tus caminos, nunca honraste.
Amado hermano, este rey cuando hizo traer todos los vasos de la casa, sí, de Jehová, este hombre en medio de todos los utensilios de la casa de Dios prácticamente se prostituyó en pos de sus dioses. Teniendo en medio de sí todo lo consagrado a Dios, le dio rienda suelta a todas sus pasiones, él y todos cuantos estaban en ese palacio. Amados, ¿cuántas veces sí, un hombre conociendo de Dios puede actuar de una manera irracional como lo actuó Belsasar juntamente con todos los que estaban en esta fiesta? ¿Cuántas veces, mi amado hermano, recordemos que nosotros también somos sí, seres consagrados a nuestro Dios? Pues que acaso Dios no nos ha dicho en reiteradas oportunidades que nosotros somos sus reyes, sus sacerdotes, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Y cuántas veces teniendo para Dios esta clasificación, cuántas veces hacemos de nuestros cuerpos, que son templos del Espíritu Santo, hacemos con ellos lo que nos viene en gana. ¿Cuántas veces de esto que es consagrado a Dios le damos también rienda suelta con los gentiles y hacemos todo lo que ellos también hacen? Esto, mi querido hermano, también ha de recriminarse en nuestras vidas. La Biblia dice en el versículo, acompáñenme por favor al verso número 23 en la parte final, y dice ahí: y al Dios en cuya mano está tu vida. Recuerde, nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Qué implicaba eso? De que Dios le podía quitar la vida a Belsasar de un momento a otro. Amado hermano, ¿qué pasaría si en este momento Dios nos quitara la vida? Tendríamos la seguridad de que hemos honrado este templo que es morada del Espíritu Santo. Recuerda que tu vida ha sido consagrada y comprada por precio de sangre. Sangre preciosa, sangre santa, sangre que fue inmolada en la cruz y derramada por nosotros para hacernos santos, reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Él debe ser comprado por nuestras vidas. Belsasar vio justamente arriba, por encima de los murales de sus conquistas, este rey asombrado palideció al ver que sí, algo que se escribía estaba prácticamente tirando abajo todo el imperio de Babilonia. Volviendo por favor a Daniel, el capítulo número 5, nos dice el Señor en el verso número 24: ahora el rey va a recibir la interpretación. Entonces, de su presencia fue enviada a la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Es decir, hasta aquí llegaste. Hasta aquí tu reino tendrá gloria. Hasta aquí tu imperio gobernará sobre todos los imperios de este mundo. Verso número 27. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Es decir, fuiste hallado deficiente, fuiste hallado sí, totalmente desagradable ante ese Dios. Pérez, tu reino ha sido roto o quebrantado o dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era
el tercer señor del reino. Pero pregunto, ¿de qué servirán los halagos o las retribuciones que el mundo pueda dar si quien realmente tiene que engrandecerte te reprueba? ¿De qué servirá de que el mundo traiga delante de ti ofrenda, aplausos, gloria, riquezas, si realmente tu Dios, aquel que solamente Él puede engrandecer, nos reprueba delante de los hombres? Amado hermano, la Biblia dice que este rey, luego de que fue sentenciado por esta palabra, diciéndole Mene, Mene, Tekel, Uparsin, verso número 30 y 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Esa misma noche, la fiesta nunca llegó a su fin. ¿Cuántas veces el hombre dice, sí, de aquí me iré, disfrutaré de esta vida, gozaré primero de los deleites, me enriqueceré, si voy a prosperar, y luego de que haya saboreado lo que el mundo verá, entonces vengo a Dios y de ahí le voy a servir? ¿Cuántas veces el hombre tiene estos pensamientos en su corazón? Pidiéndole licencia a Dios, diciéndole, Señor, un ratito, déjame disfrutar, déjame empuercarme, déjame ensuciarme, y una vez que me revuelque en el pecado, ahora sí, luego de haber gozado del mundo, ahora sí quiero servirte. Amados, este rey quiso burlarse de Dios. Este rey, recuerde, tenía conocimiento de ese Dios altísimo. Pero la Biblia dice que este hombre, luego de la sentencia, en aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío, un nuevo rey, ya no de Babilonia, sino de otra región. Y Darío, dice ahí, de Media, tomó el reino siendo de 62 años. Amados, otro hombre se levantó luego del rey Belsasar, y por alguna extraña razón, lo que empezó como una fiesta terminó siendo un funeral. Eso, amado hermano, nos debería poner a meditar. Lo que empezó como una fiesta terminó siendo en sí para ese hombre su propio funeral. ¿Cuántas veces nosotros, amado hermano, hemos visto, hemos oído cómo gente de un momento a otro, estando en la gloria, estando en la fama, en un abrir y cerrar de ojos, están siendo velados? Están, amado hermano, anunciando o proclamando su deceso. Llámense esto, de pronto artistas, llámense esto gobernadores, jugadores, cantantes, gente de fama, aún también podría decir gente cristiana. La muerte no espera, mi querido hermano, pero una cosa es morir sabiendo que Dios nos ha justificado, que Dios nos ha aprobado, y otra cosa es que la muerte nos sorprenda siendo, amado hermano, pesados y siendo encontrados faltos delante de ese Dios. Si hoy la muerte tocara nuestra habitación, ¿cómo estamos delante de Él? Si somos pesados por Dios, ¿realmente daremos el peso que Dios quiere que tengamos? ¿O seremos hallados faltos, mi amado hermano, si la muerte nos sorprende? Si hoy vinieran a pedir nuestra alma, ¿cómo, amado hermano, tú te presentarías delante de ese Dios? ¿Aprobado o reprobado por Él? Mi querido hermano, este es uno de los textos en Daniel más funestos, dentro de estas historias, de todas las profecías. Digo esto porque el reinado y la gloria de un imperio fue prácticamente traspuesto en un abrir y cerrar de ojos, de la noche a la mañana. Recuerda, este imperio duró tan solamente 70 años. Disfrutó,
fue engrandecido, pero asimismo, como no pudo concebir en su gloria la grandeza de que todo venía de la mano de Dios, en un momento fue también derribado y todo fue dado a sus enemigos, los medos y los persas. Amados hermanos, que esta historia de la Biblia haya podido también hablar a nuestras conciencias, nuestros corazones. Y si en algún momento hemos pensado burlar a Dios, déjame decirte que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. La gloria